¿Cómo estás, Hugo? Exactamente, estamos en la División de Investigación de Incendios y Explosiones. Como vos decías, estoy con el teniente Jonathan Martínez y estamos en esta sala que sería como una sala de muestra para saber cuáles son las formas de prevención para evitar, por supuesto, lo que vos decías, ¿no? Pérdidas de monóxido de carbono. Jonathan, ¿cómo te va? Buena mañana. Bueno, contanos, primeras recomendaciones para la gente. Está empezando el frío, pérdidas, fugas, ¿no? De monóxido, de gas. ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes? Buen día, ¿cómo estás? Sí, lo que nosotros normalmente recomendamos a la gente cuando empiezan estas temporadas de invierno, de frío, ¿sí? De mucho frío, lo primero que recomendamos y la recomendación ideal es revisar todos los artefactos a gas, ¿sí? Ya sea realmente, o normalmente en realidad debería hacerlo un personal idóneo. ¿Qué quiere decir? Un gasista matriculado, ¿sí? Eso es lo ideal, o sea que se fije si tiene suciedad, ¿sí? Si tiene, por ejemplo, los artefactos que son herméticos, como las estufas de tiro balanceado, los calefones de tiro balanceado, ver si los mismos tienen pérdida de esa hermeticidad, está bien. Observar también qué tan sucios están los artefactos, ¿sí? Para que estos no tengan sus mecheros tapados por la suciedad que arrastra, digamos, la cañería de gas, y con el tiempo empieza a ser una mezcla deficiente, ¿sí? Y empieza a emanar monóxido de carbono, más que nada eso, ¿sí? Claro, bueno, vos nos contaste que teníamos una prueba, aprovechemos que estamos acá y mostremos estas pruebas que vos nos vas a mostrar al respecto, bueno, para que la gente sepa, ¿no? La importancia de estar atentos, como vos decías, hornos, estufa, braseros, bueno, chimeneas, todo. ¿Qué tenemos acá? Bueno, nosotros acá tenemos un gabinete que nosotros usamos para hacer capacitaciones, y lo que vamos a mostrar ahora es cómo detectamos, ¿sí? Cuando nosotros vamos a las intervenciones, ¿sí? Por intoxicaciones de monóxido de carbono, cómo detectamos el monóxido de carbono, ¿sí? Que la única forma de detectarlo es a través de equipos de medición. ¿Por qué? Porque acuérdense que el monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, insípido, ¿sí? No es perceptible por los sentidos humanos, entonces sí o sí necesitamos poder detectarlo con algún equipo, con un medio, ¿sí? Extra, ¿sí? Que sea a los sentidos que tenemos nosotros, ¿no? Lógicamente. Lo que vamos a usar ahora es un equipo, ¿sí? Que nosotros tenemos, es un detector de monóxido MSA, ¿sí? Altair 2. Y lo que voy a hacer ahora es, bueno, voy a encender la hornalla, ¿sí? Y lo que voy a hacer en el momento que se enciende es colocar este ladrillo, ¿sí? Arriba. ¿Por qué el ladrillo? Pues normalmente nosotros lo utilizamos como si fuesen difusores, ¿sí? Y hay muchas personas que utilizan este tipo de difusores, ya sean este tipo de hornallas, porque no tiene seguramente la rejilla, ¿sí? O otro tipo de, digamos, artefactos ANAFE, ¿sí? Que también están por ahí mal defectuosos, bueno, y utilizan esto para que no dé la llama directa. Lo que voy a hacer ahora es colocar esto arriba, ¿sí? Para ver que empieza a detectar, ¿sí? El monóxido de carbono que larga el difusor. Ahora, ¿cuál sería el tema? Si ustedes se fijan, bueno, ahí está detectando. Está sonando, miren cómo suena. Claro, el difusor lo que hace es achicar la sección de entrada del oxígeno a la mezcla y reduce, ¿sí? el oxígeno en la mezcla. Entonces, en vez de generar dióxido de carbono y vapor de agua, estaría generando monóxido de carbono y vapor de agua, ¿sí? Ahí es cuando se genera el monóxido de carbono. Bueno, esto es... Aquí que estamos viendo esta alarma. Sí, nosotros estamos viendo el volumen, ¿sí? La cantidad de monóxido de carbono que hay en el aire. Nosotros lo que hacemos es usar este equipo con por ejemplo, con un reloj, ¿sí? Con un cronómetro. ¿Por qué? Porque nosotros, más allá de la cantidad de monóxido de carbono que evada, ¿sí? También hay que tener en cuenta el tiempo de exposición a esos volúmenes, ¿sí? ¿Cuánta cantidad es la nociva en este caso? ¿Cuánta cantidad tiene que haber en un hogar, por ejemplo, para que ocurran situaciones que generalmente terminan, ¿no?, en tragedias? Hace poco vimos, me acuerdo, un incendio en el barrio también de Valvanera, en materia del aire. Como no se siente el olor tampoco, ¿no? Mira, les voy a dar un ejemplo como para que puedan entender más o menos qué tan peligroso es. La Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo admite 20 partes por millón en 8 horas, ¿sí? de exposición, digamos, a eso. Nosotros hemos encontrado en varias viviendas cantidades de 2.000 partes por millón en 5 minutos. O sea, es muy, muy nocivo, ¿sí? Esa cantidad, es muy letal, ¿sí? Imagínense, bueno, 20 partes por millón en 8 horas, hay una diferencia enorme, ¿sí? En las cantidades. Y bueno, lo que nosotros hacemos una vez que detectamos monóxido de carbono, volúmenes de monóxido de carbono, es
en este caso, nosotros tenemos un calefón, ¿sí? Adrede, ¿sí? O sea, instalado de esta forma, pero adrede. Claro, mucho de que tenemos en los hogares, ¿no? Claro, sí. Bueno, normalmente el calefón o los termotanques con tiro balanceado, con tiro natural, con conducto evacuador de gases, son los que el 80-90% de las intervenciones que vamos es por esta causa, ¿sí? Por este motivo. Algunas instalaciones antirreglamentarias, ¿sí? Conductos obstruidos, etcétera, ¿no? Veamos la prueba mientras tanto, Jonathan, sí. que nos contás. Ahora vamos a mostrarte también, Hugo, la prueba entonces con el calefón. Lo que estoy utilizando ahora es una pastilla de polvo fumígeno. Lo que hace es quemarse, ¿sí? Y empieza a liberar una especie de humo gris, ¿sí? ¿Qué hace ese humo? Se mezcla en realidad con el monóxido de carbono, ¿sí? Se mezcla con el gas y le da color y nos muestra, ¿sí? Por dónde se empieza a evadir. Lo que voy a hacer ahora es eso. Voy a encender la pastilla y lo voy a colocar y vamos a ver cómo empieza a invadir, ¿sí? El monóxido volumétricamente se mete en el ambiente. ¿Por qué? Porque no tiene remate al exterior. Este tendría que tener remate al exterior, ¿sí? ¿Está bien? Ahora lo que vamos a ver es eso. Empieza a rematar, ¿sí? Dentro de este ambiente. Ahí estamos viendo. Estos son todos pruebas, Jonathan, que hacen ustedes como personal especializado, ¿no? Digamos que la recomendación es que la persona en su casa busque personal especializado para hacer estas pruebas justo ahora, junto con la llegada del invierno. Claro, sí. ¿No? A ver, el gasista matriculado lo que va a hacer es esto. Va a hacer algunas pruebas también con... muy probable que lo haga también con fumígeno o no. Sí, depende cómo vea el artefacto y bueno, va a tratar de subsanar todos los problemas que tenga ese artefacto, ¿no? Claro, ¿aquí qué está sucediendo? No, acá lo que tenemos, bueno, es el polvo fumígeno que nos está mostrando que está evadiendo y está, digamos, el gas monóxido estaría invadiendo todo el ambiente, ¿sí? Y nosotros lo que hacemos es después desarmar. ¿Me hace el cosito con agua, porfa? Ahí te va a mostrar, a ver. ¿Dónde está? Permiso. Sí, ahí tenemos. Ahí lo vamos a apagar. Bueno, lo que hacemos después nosotros es desarmar ese calefón, ¿sí? Desarmar su conducto evacuador y ver por qué se está metiendo todo ese monóxido hacia adentro y no remata hacia el exterior. ¿Está bien? Claro. Así que bueno, dentro de este tema ya es lógico que no tiene remate, así que no estaríamos intentando en este momento, digamos, desarmarlo, pero lo que podemos llegar a encontrar, por ejemplo, en causales, es tal vez cuando vemos que se invade, ¿sí? Todo el ambiente de monóxido de carbono y vamos a observar el conducto evacuador, lo podemos llegar a observar obstruido por ejemplo, un nido de pájaro, ¿sí? Por ejemplo, piedras, artefactos. Claro, mampostería, ¿sí? Claro. Esto más que nada por el hecho de que las aves también por un lado encuentran que se va de calor, ¿sí? A través del conducto y bueno, lo que hacen es anidar, ¿sí? Encuentran calor y se anidar. Este otro, ¿sí? Que es por mampostería, muy probable, a veces se pasa mucho en los departamentos, ¿sí? Yo vivo capaz que en un primer piso y en el quinto, ¿sí? Mi vecino del quinto se le ocurrió hacer una refacción, ¿sí? Y sin querer rompió, ¿sí? Mi conducto evacuador que pasaba por dentro de sus paredes. Y bueno, terminó tapándolo, obstruyéndolo con mampostería. Bien, Hugo, yo me quedé sin retorno, pero bueno, estas serán entonces las palabras de Jonathan Martínez, teniente en este caso de la División de Investigación de Incendios y Explosiones. Recomendaciones importantes a la llegada del invierno, ¿no? Para evitar entonces las pérdidas de monóxido de carbono en los hogares. Esta crónica excelente, Lina, tiene una utilidad, es realmente de servicio público como ninguna otra, porque esto genera muertes. Y saber, estar informados y poder tomar las medidas preventivas tal como nos indicaba